iniciamos con el concepto del suicidio, que en este caso lo consideramos como un acto deliberado de quitarse la vida, de manera muy concreta. Pero también al mismo tiempo lo vemos desde otras perspectivas y básicamente también desde el enfoque psicológico, que es desde donde nosotros nos manejamos, ¿no? Y lo vemos como una conducta autodestructiva, que no es la única, sino que puede haber varias, en las cuales no solamente es que conlleven directamente a causar un daño, ¿no? De manera permanente, como puede ser el suicidio, sino que incluso aquí también incluiríamos otro tipo de conductas autodestructivas que no implican que de forma directa pues lleven a que la persona termine con su vida, pero que sin embargo, de estarlas manifestando o de estarlas ya realizando de manera frecuente, de manera recurrente en su vida, pues sí se forma como un hábito y a partir de pues puede ir contribuyendo a que poco a poco pueda ir habiendo un deterioro en diferentes ámbitos de la vida de la persona, ¿no? Desde la parte física, desde la parte mental, emocional, de sus interacciones sociales y que eso vaya mermando, vaya dificultando pues su calidad de vida. Entonces, dentro de todo este conjunto de posibles comportamientos autodestructivos, ya sea directos o indirectos, pues tenemos el caso del suicidio. Y que en esta condición, pues consideramos que es el grado máximo de agresividad y de violencia con el que una persona puede actuar contra sí misma, ya que en este caso lo conduce pues más directamente a la muerte. Habría que considerar que no en todos los casos pues está esta intención o este motivo o esta idea de quitarse la vida, ¿no? Sino que también puede llegar a ser como una manera de manifestar cuánto de dolor o cuánto de conflicto hay a nivel emocional en nuestro interior. Y es una manera de expresar, de manifestar pues este deseo de que ya no queremos sentirnos así, de que ya no queremos sentir ese dolor, que ya no queremos sentir esa tristeza, esa sensación de soledad, ese miedo y que lo que buscamos pues es sentir más bien una sensación de alivio y que pues se va reduciendo cada vez más las opciones o las posibilidades hasta que pues parece o pareciera como que esa es la única opción que nos quedaría para poder liberarnos de todas estas emociones que llegan a ser un conflicto. Hay que tener en cuenta también que el tener pensamientos suicidas de manera ocasional pues es algo normal, es parte incluso de un proceso del desarrollo de la persona en el que se está tratando de aclarar algunos de sus problemas existenciales y de encontrarle un sentido, ir definiendo cuál es el sentido de su vida y también el sentido de la muerte. Entonces, hay varias condiciones que aquí se pueden estar presentando. El hecho de que una persona esté expresando que desea terminar con su vida, o aunque no lo diga directamente, puede utilizar algunas metáforas o puede utilizar algunos otros palabras para referirse a ello, como que ya quisiera desaparecer, ya quisiera, pues, quedarme dormido y no despertar, que son como alusiones al suicidio, pero que no es de que directamente lo estén expresando, pues no significa tampoco que directamente la persona ya esté considerando esa como la opción definitiva, ¿no? Más bien habría que entenderlo como que está expresando, está tratando de expresar de que internamente está presentando algún conflicto a nivel emocional, que muy probablemente pues está teniendo dificultades para poderlo estar afrontando, para poderlo estar sobrellevando y para resolverlo. Y que al momento de expresarlo de esta manera, pues además de servir como una especie de desahogo, también en algunos casos es una manera de estar expresando el que se necesita ayuda, ¿no? Y el estar explorando si esa persona a la que se lo estoy diciendo, pues tiene esa disposición de ayudarme, o sea, a partir de la manera en cómo reaccione, ¿no? Habrá algunas personas que reaccionen, pues a lo mejor de una manera eh, exagerada, o que pues de inmediato a lo mejor intenten como que callar a la persona, ¿no? Para decir, no, no estés pensando en eso, no estés hablando de esas cosas. Y puede haber muchas reacciones, ¿no? Lo ideal o que uno esperaría, pues que fuera una reacción, una respuesta a lo mejor más asertiva, un poco más con disposición de escuchar, pero la realidad es que no todas las personas tienen esa posibilidad, ¿no? De tener esa disposición o de saber qué hacer. Y entonces dentro de, pues,
lo sorpresivo que puede ser, ¿no? El que les estén expresando, compartiendo esto, pues su reacción puede ser como de tratar de invalidar o tratar de que la persona pues no esté pensando en eso o no está hablando de eso. Que al hacerlo, pues bueno, a lo mejor en algunos casos se hace con una buena intención, ¿no? Como de pues, tratar de persuadir o de distraer, ¿no? Como para que no esté teniendo esos pensamientos. Al mismo tiempo, lamentablemente, también se le está transmitiendo a la persona pues que nosotros no estamos dispuestos a escucharla, ¿no? Que no tenemos ese interés o que igual puede ser algo que nos inquiete, que pues no tengamos como esa posibilidad o esa capacidad de poder tener oídos atentos, ¿no? A lo que la persona nos pueda decir. En ocasiones incluso el que nos expresen este tipo de ideas se hace sin que sea necesariamente como algo voluntario o consciente, pero sí se hace de pronto como con esa intención de ir calando a la gente, ¿no? Para ver cómo reacciona y qué actitud muestran ante ese tipo de temas. A partir de su reacción, entonces ya la persona pues puede interpretar lo que la otra persona piensa y puede tomar decisiones. Una de ellas, pues sí puede ser como que guardárselo, callárselo y pues ya mejor no decir nada para que no se haga, a lo mejor, pensando que no se haga el problema más grande, ¿no? O habrá otras que a lo mejor que sí tuvieron esa disposición de escuchar y entonces me produce o me genera a mí esta mayor disposición, esta mayor confianza de poder hablar, ¿no? Y poder compartir pues mis conflictos o mis problemas, no necesariamente, como digo, ¿no? Que se tenga la intención de ya ejecutar el acto, pero sí el poder expresar pues todos los conflictos internos que me están llevando a llegar a pensar en esa posibilidad. Entonces, esto es parte como de los mecanismos que aquí están implicados y que es importante que conozcamos porque eso nos puede ayudar a quienes ejercemos este rol de guardianes, pues a prestar atención, ¿no? Y a observar y a escuchar de una manera más atenta para que en un principio pues podamos en nosotros llegar a tener un cierto control para que nos permita tomar una mejor decisión y que no nos dejemos llevar así como de manera impulsiva, solamente como a invalidar o a callar a la persona o a distraerla, sino que en verdad efectivamente, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, pues podamos tener la disposición de escucharle, que eso es lo que es más importante, más que saber qué decir o qué hacer, es que desarrollemos o eh, hagamos más fuerte esta capacidad de escuchar. Eso serían como de las primeras reflexiones a las que podemos llegar en este tema. En cuanto a las causas, vamos a identificar que pues esto puede ser multifactorial. Sin embargo, pues para tratar de conocer y para tratar de entender de dónde es que vienen los factores, ¿no? Que pueden conducir a que una persona termine con su vida, pues la idea pues es preguntar, ¿no? El indagar y el poder investigar sobre este tema, pues con quienes podríamos decir que son los grupos más vulnerables y de quien podemos obtener información pues más fidedigna, ¿no? De lo que les pueda estar pasando, de lo que pueda estar sucediendo. Como decía, no hay una sola causa. Además de problemas de pareja, pues también puede derivarse por conflictos familiares, enfermedades mentales, deudas, por adicciones, por incapacidad para afrontar problemas, por motivos de baja autoestima, por abusos físicos y sexuales, por bullying, por problemas en la definición de la identidad sexual, por rechazo, y ahí podemos poner un etcétera, porque en realidad cada persona que tiene esta intención o que ejecuta el acto puede tener un motivo muy particular por el motivo por el cual pues lo lleva a este suceso. Preguntándoles de manera más directa, como decía, ¿no? A grupos vulnerables o a quienes principalmente llegan a estar expuestos a este riesgo, que son los jóvenes, ¿no? Pues me encargué en algún momento pues de realizar una exploración con algunos grupos de jóvenes, pues para, sobre todo yo que soy psicólogo, pues me interesaba ver qué tipo de emociones son las que están implicadas, ¿no? Las que están más asociadas con la posibilidad de que alguien pueda estar pensando en el suicidio. Y pues yo lo que encontré fueron estas que aquí les muestro, ¿no? Como las principales emociones que están vinculadas con la idea de suicidio por parte de jóvenes, en este caso de nivel de preparatoria, que lo apliqué en el COBAEM. Eh, Están en orden, así como en el orden en el que fueron mencionando la mayoría. Entonces, en primer lugar tenemos como motivo asociado la emoción de la tristeza.
también el dolor emocional, la sensación del estado de soledad. Luego continuaríamos con la desesperación, el desamor y el miedo. Entonces, a la vez de que no hay una sola causa, sino que pueden ser diversas y además no solamente un solo motivo, sino que además pueden estar implicados varios, pues también encontramos que en cuanto a los estados emocionales, pues no es que sea solamente uno, ¿no? Sino que puede estar ahí habiendo una mezcla en donde se van conjuntando distintos ingredientes emocionales y pues todo luego en su conjunto, dependiendo de la intensidad con la que se llegan a presentar y con los recursos con los que cuenta la persona para poder afrontar esos estados emocionales, pues pueda llevarlos más o en menos proporción, pues al riesgo de ejecutar el acto. En este punto estaremos también haciéndonos algunas preguntas, ¿no? Con respecto a cuáles pueden ser aquellas señales, aquellos signos, aquellos síntomas, ¿no? Que puedan alertarnos de que en alguna persona pues pueda estarse presentando algún factor de riesgo, ¿no? Con respecto a esta intención. Y aunque también pueden ser muy variados, aquí hice una recopilación y una clasificación de algunos de ellos para poderlos agrupar. Algunas señales de alerta que nosotros podemos observar en el comportamiento de estas personas, pues puede ser el aislamiento social y sobre todo cuando identificamos que es un cambio muy sorpresivo, ¿no? O muy inesperado en la persona, que antes a lo mejor sí era una persona más sociable, que sí le gustaba salir, le gustaba compartir, convivir, estar en fiestas, en reuniones familiares, y que de pronto, poco a poco, se va como que aislando, va perdiendo el interés en asistir a las reuniones, a las fiestas, le invitan y pues busca pretextos para quedarse en casa. Y en casa, pues, aún pudiendo haber convivido o estando conviviendo con su familia, pues prefiere mejor quedarse encerrado en su habitación o en su cuarto, ¿no? Entonces, el aislamiento social es uno de los comportamientos que llegamos a observar de manera recurrente. También es posible que en algunas personas se presente adicciones o si ya estaban presentes, pues que incremente el consumo. Y en este caso, pues puede ser el alcohol, puede ser el tabaco, pueden ser algunas otras drogas o sustancias psicoactivas que pues puedan estarse utilizando como un mecanismo paliativo, pues para aliviar todos estos conflictos y todas estas alteraciones emocionales, ¿no? Que al final de cuentas, pues sí, llegan a tener ese efecto. El problema es que, pues, si se incrementa el consumo, se hace de forma recurrente, pues también trae consigo, pues, el incremento de otros problemas, ¿no? Ya sea a nivel físico, a nivel mental, cognitivo, y también en las interacciones sociales, porque en ocasiones pues llega a ser motivo de peleas o motivo de conflictos en el que pues se van perdiendo también a personas importantes en la vida, o se va perdiendo el trabajo, se va perdiendo la economía, y pues trae un impacto en la persona que en lugar de pues ayudarle, ¿no? De una manera más efectiva a aliviar esas sensaciones, pues contribuye a que se incrementen y a que empeoren, ¿no? Pueden verse otros comportamientos como problemas para comer o en la alimentación o problemas para dormir. En cuanto a la alimentación, puede ser que aumente la cantidad de comida o la frecuencia con la que lo hacen, o por el contrario, que deje de comer y que tenga periodos de ayuno muy extensos y que no le dé hambre simplemente, o que coma muy poco. Entonces, esos cambios en estos comportamientos o hábitos de alimentación, pues también es para observarlos, ¿no? Y para que pues le prestemos atención. En cuanto al dormir o en cuanto al descanso, pues también vamos a encontrar dificultades para dormir. Puede ser insomnio, puede ser pesadillas, puede ser que se esté continuamente despertando por las noches sin una causa aparente, ¿no? Y que entonces ya eso impacta, que al despertarse pues muestren irritabilidad, que tengan muy poca tolerancia, ¿no? A la gente, a las rutinas de la vida, ¿no? O de su día, y muestren como esa emoción como de enojo, de irritabilidad de manera más recurrente. Las ideaciones suicidas, pues ya también, como les decía, pues es un factor más eh, directo que podemos estar conectando, aunque no es algo determinante, ¿no? Sí hay que prestarles atención, porque como les decía, pues son una señal, ¿no? Que está alertando que algo está pasando, ¿no? Que algo está sucediendo. No es nada más de que se trate de llamar la atención, porque sí, que luego de pronto es algunas de las ideas que
también están relacionadas con quienes llegan a expresar que tienen estos pensamientos y que pues ya de inmediato se les atribuye, se les etiqueta, ¿no? O se les cataloga como que, ay, nada más estás queriendo llamar la atención, pero de una manera negativa o como denostativa, ¿no? De lo que están expresando. En este caso, pues hay que considerarlo como algo serio, ¿no? Sea o no real, o sea o no cierto lo que quieren decir o lo que están compartiendo, hay que partir del principio de que nos están diciendo la verdad. Porque si en verdad están pasando por una condición así, pues es más fácil que les podamos ayudar. Y si no, de cualquier manera, pues bueno, nosotros estamos reaccionando, respondiendo de la manera correcta o de la forma adecuada. Ya después será momento de indagar y explorar los motivos por los cuales a lo mejor mintieron o están como encubriendo quizás, ¿no? Algún otro tipo de problemática, pero por lo menos la reacción, la respuesta en primera instancia es creerles, ¿no? O sea, tener esa disposición de no invalidar, de no menospreciar, sino mostrar interés en lo que están expresando. Las autolesiones puede ser otra señal que también igualmente no es un indicador de que ya sea algo inminente de que estén pensando en quitarse la vida, pero sí es una señal de alerta que nos está indicando que algo está pasando, algún conflicto interno que no están pudiendo poder afrontar, sobrellevar o resolver y que entonces se está somatizando y que al manifestarlo de una manera externa, de forma física, se percibe o se tiene la sensación de que se tiene control sobre ese conflicto, sobre ese problema. Aquí la cuestión y la manera en cómo habría que entenderlo, interpretarlo, es que como cuando nosotros nos cortamos así accidentalmente, ¿no? Tenemos alguna herida, pues inmediatamente nuestro cuerpo reacciona y responde ante esa herida, ¿no? Y entonces empieza un proceso celular en el que se va reparando el tejido, pues para que pues haya una sanación, ¿no? Y entonces esto pues va sucediendo de manera automática, ¿no? O sea, sin que nosotros tengamos o ejerzamos algún tipo de control sobre ello. De manera autónoma, nuestro cuerpo, nuestro organismo reacciona o responde ante esa lesión, ¿no? Pero al mismo tiempo, nuestro cerebro libera endorfinas, ¿no? Que son estos neuroquímicos en nuestro cerebro que funcionan como un analgésico natural y que entonces el efecto que trae consigo esta liberación de endorfinas, pues es de que percibamos una sensación de alivio mientras que se va restaurando el tejido y mientras vamos sanando físicamente. Entonces, no es de que nosotros intencionadamente o de forma consciente o voluntaria digamos, me voy a cortar entonces para liberar endorfinas y sentirme bien, sino que es algo que nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Así como en nuestra vida, ¿no? Que cuando nos cortamos, pues simplemente conforme va sanando la herida, pues vamos percibiendo una sensación de alivio, decimos, o llegamos como de forma inconsciente a esa conclusión, ¿no? Es decir, ok, entonces al cortarme, pues voy a estar percibiendo también esa sensación de alivio que se transfiere, ¿no? De la parte física a la parte emocional. Esa es la manera como se puede interpretar. Entonces, más que el pensar o decir, es que ya se está cortando, ya se quiere morir, no, más bien ahí lo que se está buscando es tratar de aliviar un dolor o algún conflicto emocional interno, que es algo intangible, pues trasladándolo a algo tangible, como es alguna herida, alguna cortado, algo que produce dolor físico, para que entonces a partir de pues podamos estar percibiendo una sensación de alivio. Entonces también habría que ir descartando estos mitos que hay, ¿no? Con respecto en algunos casos donde se piensa que ya porque el adolescente o la chica se está cortando, pues ya está pensando en suicidarse. No necesariamente es así. Más bien habría que interpretarlo como una manera en la que está buscando el sentir un alivio de esos conflictos internos que está percibiendo. Y entonces, pues, eso nos ayuda a entender, nos ayuda a comprender, a no responder o reaccionar de una manera exagerada, ¿no? En donde, en algunos casos, pues, llegan a regañar al niño o llegan a amenazarlo incluso, ¿no? Con que lo van a mandar al psicólogo, que lo van a mandar a un hospital psiquiátrico y entonces, pues, eso en lugar de ayudar, pues, llega a contribuir a que se vaya perdiendo sobre todo la confianza, ¿no? El que no tenga la posibilidad del joven o la persona pues de poder expresar, ¿no? Si ya de por sí está teniendo esa dificultad de no traducir en palabras el conflicto interno que está teniendo, se está manifestando de una manera somática, pues aún más, ¿no? Cuando viene acompañado de regaños,
Cuando viene acompañado de amenazas o de algunas formas de castigo, pues se dificulta todavía más el poder llegar a tener esa confianza. Entonces son algunos de las recomendaciones, ¿no? De cómo ir interpretando todo este tipo de comportamientos para ir ayudando primero a nosotros a entender y ya luego ir acompañando a otras personas para que también lo puedan entender desde esa perspectiva. A nivel emocional también podemos encontrar algunas manifestaciones de desánimo, desesperanza, tristeza, sobre todo este tipo de ideas o de narrativa en la que pues no se le encuentra un sentido a la vida, no parece que haya una razón por la cual sea importante el que nosotros sigamos viviendo o que no se ha encontrado o que se ha perdido, porque a lo mejor antes sí se tenía, pero ocurrió algún evento, algún suceso muy grande, ¿no? Muy impactante y a partir de ahí, pues ya, uno se empieza a cuestionar todas estas cosas y pues va llegando poco a poco a estas conclusiones, ¿no? De que pues no tiene sentido, no tiene sentido vivir. Luego también tenemos algunos otros comportamientos como el regalar las posesiones importantes. Aquí esto sí, ya habría que irlo como asociando, relacionando un poco más con estas intenciones que ya puedan estarse concretando, porque es la persona que ya está como resolviendo todo para que pues una vez que termine con su vida, pues no se quede ningún pendiente, ¿no? Entonces, eso sí habría que irlo como asociando, identificando un poco más como con una persona que sí está teniendo alguna de esta intención ya más concreta, ¿no? Que ya lo ha planeado o que incluso ya puede estar llegando a tener algún medio por el cual ejecutar el acto. Entonces, aquí en este caso, pues habría que considerar también algunos otros comportamientos que, como les digo, estos son como algunos generales y habría que ver otros ya más en específico que puedan estar teniendo algunas personas. Por ejemplo, podemos encontrar algunos cambios en sus creencias, ¿no? En sus creencias espirituales o religiosas, donde quizás de ser una persona que era muy cercana a la iglesia, muy cercana a Dios y que formaba parte muy importante de su vida, pues que poco a poco se ha ido alejando, se ha ido pues despreocupando, ha mostrado menos interés, pero que además pues también vaya ahí habiendo como una emoción relacionada con la decepción, con el enojo, dirigido pues a la iglesia, ¿no? Dirigido a la religión o hacia Dios incluso. Entonces, si hay un cambio repentino en ese tipo de ideas o de creencias, pues también es de llamar la atención. En los otros casos las reemplazan por otro tipo de ideas. Por ejemplo, el acercarse, yo lo que he visto en algunos casos, es que muestran interés por el tema de la Santa Muerte, ¿no? Y en ir reconciliándose con esa idea de la muerte. Porque finalmente, pues hay que tener en cuenta que el morir, ¿no? Y el perder la vida, pues es un impacto emocional. Y nuestra propia muerte, pues puede ser motivo de mucha angustia, ¿no? De mucha ansiedad, de mucha eh, confusión, ¿no? De muchas dudas. Y para tratar de aliviar toda esa angustia y para tratar de sobrellevarla de una manera a lo mejor más aceptable, pues es que se puede estar acercando a este tipo de ideas o este tipo de ideologías, ¿no? Para pues tratar de sobrellevar mejor esta situación. Otro punto que también habría que considerar, ¿no? Habría que tener en cuenta, sobre todo en el tema de la ideación suicida, es cuando estamos hablando de que hay personas que sí buscan y sí realmente les interesa el poder expresar cómo se sienten, ¿no? Y encontrar quien les escuche, pero cuando continuamente están recibiendo ese tipo de reacciones, como de invalidar cómo se están sintiendo, o de negarles el ser escuchados, o el de reprimir, ¿no? Esa expresión diciéndoles que están locos, que no deberían de pensar en eso, o callarles, pues se van convenciendo de que efectivamente pues no hay quien los escuche. Si yo directa o indirectamente trato de acercarme con alguien para tratar este tema y, y de respuesta tengo ese tipo de reacción, pues a lo mejor incluso hasta alguien pueda pensar, ¿no? Decir, bueno, pues a lo mejor esta persona pues no tiene o no puede, ¿no? O no quiere, pues escucharme, pues busca otra, ¿no? Pero si esta otra que busco tiene la misma respuesta o la misma reacción u otra que también, pues no me permita como expresar, pues
incluso hasta puedo buscar a alguien más, ¿no? Pero cada vez si no encuentro quien me escuche o quien tenga esa disposición de escuchar o de ofrecerme algún tipo de ayuda, pues entonces yo me voy encerrando en mí mismo y me voy convenciendo de que sí, de que efectivamente no hay quien me ayude, ¿no? No hay forma de cómo solucionar este problema, porque a lo mejor, pues así vamos construyendo nuestra narrativa, ¿no? De que, pues yo ya lo intenté, yo ya me acerqué, pero no me escucha, nadie me ayuda, y me voy encerrando en mi problema y me voy encerrando en mi conflicto, hasta que eventualmente en algún momento, en algún punto, llego a pensar que pues, la única opción o la única solución que tengo, pues es terminar con mi vida, ¿no? Por eso la importancia de ir identificando todas estas condiciones y todos estos factores, pues para tenerlos en cuenta. También es importante que nos vayamos ubicando en la realidad del problema para poder dirigir también nuestros esfuerzos de una manera pues mucho más focalizada y poder llegar a la población que en realidad es más vulnerable ante esta problemática. En este caso, pues hay que considerar que el grupo más vulnerable es el de los hombres, ya que al menos en nuestro país, 8 de cada 10 personas que se suicidan son varones. Es además la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. En este caso, las primeras causas de muerte son los homicidios y los accidentes de tránsito. Hay que tener en cuenta también que en ocasiones algunos accidentes vienen a encubrir una intención de suicidio. Cuando, por ejemplo, hay algunas personas que consumen alcohol en exceso y después van y conducen su coche, ¿no? Para regresar a casa o algún otro o dirigirse a algún otro lugar. Y entonces, mientras van manejando, les entra este impulso de acelerar y por ese motivo de exceso de velocidad, pues chocan, ¿no? Pero que detrás, digamos, de ese acto, que diríamos, pues para fines forenses, pues el motivo de muerte fue un accidente, ¿no? O fue por consumo de alcohol, pues no tenemos la certeza, ¿no? De que en efecto sean en realidad esas causas, o si detrás de esto había algún problema, algún conflicto que en su momento, por un acto de impulsividad, pues llevó a que la persona pues tomara una decisión como esta, en la que se expusiera a un riesgo en el que muy altamente probable iba a ocurrir que terminara con su vida. Entonces, así es como luego llega a manifestarse este tipo de intenciones suicidas, de forma encubierta a través de otra conducta, otro comportamiento. Por eso es muy difícil de poder precisar eh, cuáles pueden ser en realidad algunas de las causas, algunos de los factores y también algunos de los riesgos, ¿no? En los que se llegan a presentar las personas. En algunas otras ocasiones también se han intentado pues investigar o explorar, ¿no? Algunas de las causas a través de los intentos de suicidio. La realidad es que por lo diverso, ¿no? Que pueden ser los factores y por los diferentes motivos y por lo encubierto que llega a estar también este tema, pues no se tiene una certeza, ¿no? De manera precisa sobre estos factores o estas condiciones. En algunos casos, las creencias religiosas también influyen de una manera importante. Hay algunas iglesias, la mayoría de ellas, las que son monoteístas, en las que se considera que el suicidio es un pecado o es una acción eh, que incluso hasta llega a ser imperdonable, porque pues no es posible que la persona pueda tomar la decisión por sí misma de quitarse la vida, porque eso no es lo que responde. Y en estos casos llega a no ofrecérseles a lo mejor una ceremonia o un ritual, ¿no? de sepultura, pues de acuerdo a esos rituales, pues porque no es admisible, ¿no? El que haya muerto por suicidio, o no se les ofrecen los santos óleos, o en algunos casos, en algunas épocas, también se les impedía que fueran sepultados en un panteón, ¿no? Dentro de las iglesias. Y esto lo que traía por consecuencia, pues es que cuando ocurría un suicidio, pues se tratara de ocultar que había sido así y que se dieran otras razones, otras explicaciones, pues sobre todo pues para que no se le negara, ¿no? El acceso a la sepultura dentro de un lugar pues bendito o dentro de la iglesia o a los ritos, a las ceremonias. Y eso pues también traía como consecuencia pues que pues no se tengan como datos muy precisos, ¿no? Con respecto a este tema, con base pues en este tipo
de creencias que se derivan desde estas perspectivas religiosas. Ubicándonos también en la realidad, ahorita me voy a ubicar del lado derecho, de la franja del lado derecho, para comenzar con datos estadísticos a nivel nacional. Aquí tenemos que en el año 1994 hubo un total de 2.603 suicidios en nuestro país. En el año 2000 incrementó a 3.475. En el año 2010, 10 años después, aumentó a 5.012. Y en este caso sí tenemos una diferencia entre los hombres y las mujeres. Fueron 4.091 hombres y 921 mujeres. Para el año 2022, el total era de 2.237, siendo 6.705 hombres y 1.529 mujeres. Aún no se actualiza el dato del año pasado, del año 2023. El INEGI normalmente el día 10 de septiembre, que es el Día Mundial del Suicidio, es cuando publica la información actualizada del año anterior. Entonces ahorita todavía no tenemos esta información. Sin embargo, aquí en nuestro estado, aquí permítanme nada más actualizar porque tendría que haber puesto, si no luego nos vamos a confundir. Listo. Aquí en nuestro estado sí tenemos un sistema que nos permite tener la información mucho más actualizada. Si algunos de ustedes viven en algún otro estado de la República, sería recomendable que puedan acercarse a alguna dependencia que se encargue de llevar este seguimiento de los decesos por motivo de suicidio. Aquí en nuestro estado es la Fiscalía General del Estado la que se hace cargo de llevar este registro y ellos publican esta información y nosotros podemos acceder de manera directa a esta información también. Estos sí son datos más específicos de nuestro estado. El año pasado, en 2023, hasta el mes de julio, entre enero y julio del 2023, ocurrieron 187 suicidios en total. Hombres fueron 142, mujeres 45, y en este año, en el mismo periodo de enero a julio, incrementó ligeramente a 212. En cuanto a las mujeres, no hubo un ajuste significativo, solo fueron una más, que son 46, en donde sí hubo un incremento mucho más significativo en el caso de los varones, con 166. Y aquí es en donde, pues también es que reafirmo este otro principio del cual partimos en el tema de la prevención del suicidio y de las autolesiones, que estén focalizadas y que estén dirigidas a la población que está siendo más vulnerable, ya que ahí es en donde esperamos que tenga un impacto también mucho más significativo. No descartamos, obviamente, que también en el caso de las mujeres, pues hay quienes optan por este tipo de actos. Sin embargo, también hay que, en este caso, considerar que ya yéndonos a un nivel cultural, pues sí llega a haber mucho más ayuda, mucho más apoyo. Las mujeres llegan a construir redes de apoyo mucho más sólidas que facilitan y favorecen el que cuando se encuentran en medio de un conflicto, de una situación difícil, pues puedan contar con quien pueda estar apoyando o auxiliando. A diferencia de los hombres, en quienes se remarca mucho más el aislamiento y quienes difícilmente buscan ayuda o aceptan ayuda cuando se les ofrece. Por pues toda una serie de ideas, ¿no? Y de creencias también que vamos ahí incorporando en nuestro pensamiento, en nuestro sistema de creencias, pues que nos van dificultando el que podamos acceder a pues encontrar alguna otra solución. El tener estos datos, ¿no? Tener esta información, de cierta manera nos ayuda a fundamentar el por qué desde un inicio hemos ido dirigiendo estos esfuerzos y dirigiendo toda esta información y todas estas actividades, pues principalmente como a los hombres, ¿no? Porque pues dentro de esta problemática, dentro de esta situación, pues son la población más vulnerable. Y eso no significa, como digo, que se excluya a las mujeres, sino que incluso también, ¿no? Se puedan estar incorporando, porque hay que tener en cuenta que estos hombres que atentan contra su vida o que piensan en hacerlo o que lo ejecutaron, ¿no? Que lo hicieron, pues son hermanos de alguien, ¿no? De hermanos de alguna mujer, son hijos de alguna mujer, son papás de alguna mujer, novios o esposos de alguna mujer. Entonces también es algo que se puede ir ayudando a que construyendo estas redes de apoyo, ¿no? Desde el núcleo en donde estas personas se encuentran, pues se pueda estar fortaleciendo la forma o los recursos que se les pueden acercar
pues para que en un principio pues puedan procesar mejor, ¿no? Lo que está sucediendo, pero además también lo importante que es que puedan tener quien tenga esta disposición de ayudar a escuchar mejor lo que sea que esté sucediendo, todos los conflictos que estén pasando. Entonces, es por esto que no es que se sectarice este tipo de esfuerzo, sino más bien lo que buscamos es que todos nos sumemos, ¿no? Y que nos sumemos desde la parte que podemos hacer, desde el rol que podemos estar jugando, ya sea como hijos, hermanos, padres, esposos o esposas, hijas, madres también de estas personas. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si alguno de mis familiares, algún amigo, algún estudiante, algún compañero de trabajo me comparte que tiene pensamientos recurrentes sobre suicidio? Pues podemos hacer muchas cosas, pero en este caso, pues también con la finalidad de sistematizar, de organizar y de clarificar mejor estas acciones o estas actividades, pues es que seguimos un protocolo. Establecemos desde la red Sobrevivir un protocolo que nos pueda ayudar a tener presente de una manera más efectiva y más clara y más directa estas acciones. Aquí las englobamos en estas 5 que ahorita vamos a ir desglosando. Primero es conservar la calma. Necesitamos conservar la calma porque, como decíamos, alguna reacción excesiva, alguna reacción de enojo, alguna reacción de invalidación, pues puede conllevar a que la persona pues pierda esa confianza de podernos compartir. Y eso es muy relevante. Necesitamos escuchar porque a partir de escuchar nosotros vamos a poder dimensionar el riesgo en el que se encuentra la persona. Y si desde un inicio ya estamos bloqueando esa posibilidad, pues no va a ser de mucha ayuda lo que nosotros le podamos ofrecer. Entonces, por eso es necesario, es importante que podamos conservar la calma. Yo puedo ayudarme a mí mismo, ¿no? Haciendo estos ejercicios de respiración para mantenerme sereno. Si ya en el momento detecto que estoy teniendo alguna dificultad para poderlo hacer y no me puedo concentrar o no estoy escuchando con atención, pues entonces ya ahí implicaría que busquemos alguna opción, ¿no? Alguna alternativa para que aún así esta persona pues pueda contar con esos oídos que la puedan escuchar. Ese es precisamente el segundo punto. Disponernos a escuchar con empatía y sin juzgar. A veces es muy difícil, ¿no? Yo lo sé, es muy complicado el que no juzguemos las conductas, comportamientos de las personas, porque ya es casi como algo automático. Que pues se nos vengan a la mente una serie de ideas, juicios, ¿no? Opiniones, conclusiones del por qué la persona está eh, pensando en esto o está teniendo esta intención. Simplemente hay que tratar de mantenerlos bajo control para que no omitamos algún juicio, alguna opinión que, volvemos al punto, llegue a tener, a influir como para que la persona pierda la confianza. Por eso, más que tener algo que decir o más que sepamos cómo hablarles, aquí la principal habilidad es escuchar, el tener esta habilidad de poder escuchar con empatía, tratando de ponernos en su lugar, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué estará pensando en esto? ¿Qué lo estará llevando a pensar en esto? Para que podamos expresar nuestra preocupación, ¿sí? Pero también el que podamos explorar, obtener información que nos pueda servir para conocer más acerca de la problemática. El ser compasivos con su sufrimiento, el actuar a partir del nivel de riesgo que nosotros vamos a determinar. Ahorita más adelante vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos y recurrir a algún servicio de contención. Lo primero es conservar la calma. Esto solamente nos puede ayudar la respiración. Hacer estas respiraciones profundas son las que nos van a ayudar a poder recuperar un estado de serenidad, de tranquilidad, que facilite el que podamos pasar al segundo punto, que es el tener esta disposición para escuchar, que implica prestar nuestros oídos para escuchar con atención y sin juzgar ni criticar. ¿Qué sucede si en lugar de que sea otra persona la que se acerca a mí, soy yo mismo, ¿no? El que está pasando por alguna situación difícil o complicada? Pues entonces esto implicaría a que yo me acerque y trate de hablar con algún amigo, con alguna amiga, con algún familiar
sobre cómo me estoy sintiendo. También obviamente entendemos que esto no siempre es algo fácil, no es algo sencillo para uno mismo, o sea, como el ir y acercarse y abrirse, ¿no? Con las personas, como tampoco para los demás llega a ser sencillo, pues también el tener esa disposición, ¿no? O el no reaccionar de forma excesiva o de manera alarmante, ¿no? En estos casos, pues también hay que considerar que si no contamos en nuestra red cercana con algún amigo, con algún familiar, pues podamos acudir a algún servicio de atención especializada, algún servicio de emergencia o con algún profesional. No necesariamente solo de forma exclusiva tiene que ser un psicólogo o una psicóloga, ¿no? También puede ser algún otro personal de la salud, también puede ser un médico, puede ser un psiquiatra, puede ser una enfermera, un enfermero, puede ser algún trabajador social que usualmente o generalmente son personas que tienen una mayor disposición, ¿no? Como para escuchar a las personas, escuchar sus síntomas, escuchar sus problemas y poder mostrar algún tipo de ayuda, ¿no? Algún tipo de apoyo. Entonces, a esto es también un punto que habría que considerar. Más adelante les voy a compartir algunos de las organizaciones que ofrecen estos servicios para que los tengamos ahí como que a la mano y podamos de manera pues directa pues ofrecer esa atención o ese tipo de ayuda. Entonces el escuchar es una de las principales habilidades que habría que desarrollar, que como digo, más que el saber qué decir, es saber escuchar. Ese es uno de los puntos fundamentales en este rol como guardianes. El ser compasivo también lo mencionaba, ¿no? Mostrar comprensión hacia el sufrimiento de la otra persona y tomar medidas para ayudarles. Esto implica acompañar, expresar palabras amables como una manera de brindar apoyo emocional o brindar contención emocional. Esto también va a depender mucho de la manera en cómo nosotros somos como nosotros mismos. Cuando pensamos de una manera negativa o cuando cometemos algún error, cuando nos equivocamos. Si somos de ese tipo de personas que solemos juzgarnos, etiquetarnos negativamente o el estarnos describiendo así como o calificándonos negativamente, que ya somos unos tontos, unos estúpidos o que no sabemos hacer nada. Y estamos teniendo ese tipo de discurso, ¿no? Esa narrativa en nuestra mente. Ya desde ahí es una señal de que tal vez nosotros necesitamos fortalecer esta capacidad de ser compasivos. Porque lo que implica precisamente es entender que todos como seres humanos cometemos errores, todos nos equivocamos, llegamos a tener pensamientos o ideas equivocadas, ¿no? O acciones que son incorrectas. Pero más que regañarnos, más que juzgarnos o más que castigarnos, ¿no? Por ese tipo de conductas o de ideas, pues es más bien ser tolerantes, ser pacientes con nosotros mismos, mostrarnos respeto, ¿no? Y ser amables con eso que estamos pasando para no tratarnos de una manera severa o de una manera dura. Si eso nosotros lo practicamos con nuestra propia persona, con nosotros mismos, cuando nos equivocamos o cometemos un error, eso facilitará en un grado muy importante el que nosotros también lo hagamos con otras personas cuando están realizando alguna serie de acciones que los dañan, que los lesionan o cuando tienen estas ideas, ¿no? Que nosotros dudamos que no están bien o que son malas o que son incorrectas. Entonces, nos ayuda a ser mucho más comprensivos con esas personas, a tener más compasión del sufrimiento, del dolor que puedan estar pasando, para tratarlas con respeto, para tratarlas con amabilidad y que esto facilite el que podamos brindarle alguna forma de ayuda o de apoyo. Ya desde ahí, desde el trato que les damos, ya les estamos ayudando. Desde el momento en que les escuchamos, ya les estamos ayudando. Desde el momento en que nosotros estamos conservando la calma, ya les estamos ayudando de una mejor manera que lo que podría hacer cualquier otra persona que podría reaccionar de una manera excesiva o de una manera muy dura, muy severa, ¿no? Cuando alguien les expresa o les manifiesta que tienen ese tipo de ideas. Entonces ya desde aquí ya estamos ayudando. No es algo que nosotros tengamos que pensar de que, tengo que llevarlo a una clínica o tengo que llevarlo con un psicólogo o que tengo que decirle algo, ¿no? Para sentir que le estoy ayudando. No es necesario llegar hasta esos puntos. Ya desde el momento que nosotros le estamos tratando de una manera más respetuosa, más compasiva, más empática, eso ya desde ese momento habría que entender que para nosotros puede ser suficiente. Y ya le estamos brindando una ayuda que está necesitando. Cuando nosotros tenemos esta disposición de escuchar, cuando nos mantenemos calmados, cuando tratamos a la persona con respeto, con empatía, tratando de entender lo que está sucediendo, lo que le está pasando, nos permite indagar el nivel de riesgo en el que se encuentra.
Porque aquí lo que hay que considerar es que su seguridad es una prioridad. No hay que dejarlos solos y aquí, dependiendo del riesgo, pues nos va a ayudar a tomar decisiones con respecto a qué tipo de servicio o qué tipo de atención es la que pueda estar necesitando. Aquí nosotros lo vamos clasificando en 3 niveles de riesgo. Riesgo bajo, medio y alto. Un riesgo bajo es cuando diríamos se están presentando pensamientos de muerte, de suicidio, de forma esporádica, pero que no hay un plan ni hay intentos previos de ejecutar el acto. Podríamos decir, aunque la persona esté hablando acerca del tema, mientras no lo haya intentado antes y mientras no manifieste, mientras hacemos preguntas o estamos explorando que ya tiene un plan para ejecutarlo o los medios para ejecutarlo, pues entonces es motivo pues para no aumentar la alarma, ¿no? O sea, podemos mantener un poco como que la calma aún más. Cuando el riesgo es medio, es porque estas ideaciones ya son un poco más recurrentes. Si hay planes, pero no están así como que bien estructurados, es decir, no hay ni los medios, todavía no tiene así como que claro cómo lo va a hacer, no ha definido cuándo lo va a hacer, ¿no? Ni en dónde lo va a estar realizando. O sea, nada más como que la idea, la intención, pero no algo como concreto. Pero que sí está manifestando de manera frecuente, de forma recurrente, ese ya sería como un riesgo medio. En este caso, sí podríamos ya considerar el que sea necesario canalizarle a algún servicio especializado de atención psicológica, de atención médica, también puede ser, para que reciba una atención pues profesional. Cuando se presenta un riesgo alto, cuando ya al momento de estar escuchando, la persona nos está compartiendo que sí tiene un plan estructurado, es decir, que sí nos dice que ya tiene una fecha específica en que lo ha planeado hacer. Usualmente es una fecha significativa, a lo mejor puede ser su cumpleaños, puede ser el cumpleaños de otra persona, puede ser el aniversario de algún evento importante, la muerte de algún ser querido o algún otro evento significativo. Además de esto, ya ha buscado las formas o los medios de cómo hacerlo y en dónde lo va a hacer, es donde ya podríamos decir que sí hay un riesgo alto. Además, aunado a esto, habría que tener el antecedente si la persona ya había intentado o ha intentado, aunque no haya tenido éxito, obviamente, pero que sí haya tenido ya algunos intentos previos. Además, si esto viene acompañado de un estado emocional depresivo, si esto viene acompañado del consumo excesivo de algunas sustancias eh, psicoactivas, si además esto viene acompañado de una ausencia de una red de apoyo que pueda estarle dando o brindando contención o ayuda, pues cada vez que se agrega uno de estos elementos, el riesgo es potencialmente mucho más alto. Entonces, todo esto solamente nosotros lo podemos explorar y lo podemos indagar si escuchamos a la persona, si permitimos que nos hable, si le permitimos que nos explique, si hacemos las preguntas que nos sirvan para poder explorar e indagar estos puntos, ¿no? Si no tenemos miedo de preguntar, necesitamos poder preguntarle si ya tiene un plan, ¿no? Si ya ha buscado alguna forma de cómo hacerlo, si ya ha considerado una fecha en la que lo va a realizar, si ya lo ha intentado otras veces, si tiene personas cercanas y que esas personas le puedan brindar ayuda, porque a lo mejor incluso aunque viva con sus familias, puede ser que su comunicación pues sea inexistente, ¿no? Y que sean de este tipo de familias en las que pues no hay atención, ¿no? Entre los miembros y no hay ayuda, no se apoyan, dejan que cada quien pues por su cuenta, ¿no? Resuelva las cosas. Entonces, eso es muy válido y además es necesario que lo preguntemos para que eso nos ayude a medir el nivel de riesgo. En esos casos, sí ya sería mucho más decisivo el que no solamente le canalicemos a la persona, sino que incluso la acompañemos a buscar estos servicios. Porque si lo dejamos a que, pues sí, mira, puedes ir a este lugar, pero la dejamos a que decida cuándo ir o en qué momento, pues la verdad es que no tendríamos la certeza de que sí lo fuera a realizar. Entonces, más bien es como ponernos de acuerdo con la persona, ¿no? Decir, mira, hay estos lugares, si quieres yo te acompaño, yo te quiero acompañar. E ir con la persona, ¿no? Efectivamente, a alguno de estos servicios. Es necesario que en estos casos, pues le podemos brindar en este contexto, pues una ayuda de acompañamiento, de no dejarle solo, porque el riesgo, pues, es mucho más alto, ¿no? Eh, También hay que considerar aquí un factor muy importante, que es el que, como les decía, esto hay que considerarlo como un tema de seguridad.
está en riesgo la vida de la persona. Por lo tanto, no se resuelve como otros casos de atención psicológica, en los que sí esperaríamos a que la persona tenga la disposición de, por ejemplo, iniciar un proceso de terapia, porque pues eso sí, en verdad ayuda y garantiza que pues pueda tener más éxito la intervención y es lo deseable, ¿no? Que la persona pues tenga esa iniciativa, esa disposición de quererse atender en una terapia psicológica. En este caso, no siempre la persona va a tener la disposición, pero al tratarse de un tema de seguridad, porque está en riesgo la integridad de su vida, sí aplica y es válido el que podamos llegar a obligar o a forzar o condicionar a la persona. ¿Cómo se le puede condicionar? Diciéndole, pues mira, yo me siento muy preocupado, de verdad te quiero ayudar. Sí, a lo mejor el riesgo, pues todavía no es de que ya lo vayas a hacer, pero sí es algo muy importante, ¿no? Entonces, me gustaría que sí puedas considerar o que puedas pensar en acudir a un sistema de ayuda psicológica. Si tú lo haces por tu cuenta, perfecto, ¿no? Pero si yo veo que a lo mejor en 2 semanas, en un mes, no has hecho nada, pues yo sí, digo, también hay que ver en qué rol nos encontramos, ¿no? Si somos los padres, hermanos, familiares o somos amigos, sí podemos llegar a condicionar este punto, ¿no? Es decir, si en tanto plazo tú no haces algo al respecto, pues entonces nosotros sí te vamos a llevar, ¿no? Porque nos preocupa y estamos interesados en que tú mejores en este estado, ¿no? Si la situación ya es como inminente, ¿no? Porque ya está ocurriendo el suceso del evento en el que ya está atentando o atentó contra su vida, pues aplica lo mismo, ¿no? No se le va a preguntar si quiere recibir atención médica o si quiere recibir atención psiquiátrica, simplemente se va a tomar a la persona y se le va a llevar, ¿no? Para que acuda a alguno de estos centros de atención especializada. Entonces, en estos casos, como usualmente ya está en un periodo en el que está alterado el nivel de conciencia, el nivel de percepción y también el que está muy deteriorado este mecanismo de autocuidado, es que sí es válido y sí aplica que sean otras personas, dadas ciertas circunstancias y condiciones, las que tomen la decisión de que ese individuo pues reciba una atención médica o psiquiátrica o psicológica. Entonces, eso también es algo que hay que considerar, porque a veces buscamos aplicar estos mismos mecanismos, ¿no? En un tratamiento de algún trastorno, pues que hasta cierto punto puede ser común, a esta condición específica, ¿no? Porque si es alguna cuestión de estrés, de ansiedad, pues aplica este criterio, ¿no? Como decía, pues es preferible que la persona tenga la iniciativa y la voluntad de hacerlo por sí misma. Pero cuando se trata de un alto riesgo de que ocurra un evento de suicidio o que ya esté ocurriendo, pues eso hay que tratarlo como una emergencia y darle o brindarle la atención que necesita en ese momento. De ahí pasamos al punto número 5. Como les decía, ya una vez que nosotros exploramos el nivel de riesgo, que es parte de lo que nos sirve, nos ayuda para tomar decisiones, pues entonces aplicaría el recurrir a algún tipo de ayuda o de apoyo de forma complementaria con un servicio de contención emocional, profesional o especializado. En este caso, en la red Sobrevivir, tenemos una línea de contacto que es el 4431 4384 78, en donde, pues, con todos los que formamos parte de esta red, pues vamos ayudando a canalizar a algunas de las personas que puedan estar necesitando atención psicológica y o acompañamiento, ¿no? También para este tipo de casos, no solamente para quienes tienen estos pensamientos o han intentado suicidarse, sino también para sus familiares o para los sobrevivientes. Entonces, podemos o tenemos la capacidad de organizar grupos de ayuda, grupos de apoyo, grupos de contención para poder estar acompañando dentro de este proceso. Los centros de integración juvenil, que será otra institución que, como les decía, ellos tienen un WhatsApp en donde también se puede estar teniendo esta interacción, esta comunicación de manera mucho más directa, que sería en el 55 45 55 12 12. La UAM también tiene un centro de atención psicológica y ahí el teléfono de contacto es el 5804-6444. Otro de los servicios que se ofrecen desde la red Sobrevivir, desde la red de psicólogas y psicólogos REPSIM y también desde otro proyecto que tengo, que es el proyecto Apolo,
que está específicamente orientado hacia la atención psicológica e integral de los hombres. Tenemos un grupo de apoyo para hombres, en donde precisamente uno de los objetivos principales es el de poder brindar herramientas psicológicas para el afrontamiento de temas que tienen que ver con suicidio, tienen de adicciones y de violencia, que sería el mismo número de contacto, 4431 438478. Estamos operando aquí de manera presencial en Morelia, donde nos estamos reuniendo cada sábado, pero estamos en la búsqueda, ¿no?, de ir extendiendo cada vez más ese tipo de apoyos, por lo que nos gustaría que esto pudiera estarse ubicando pues en cada vez más lugares, ¿no? Porque en realidad hay muy pocos centros de ayuda o de apoyo o grupos como este que estén dirigidos específicamente a la población vulnerable de este tipo de problemáticas. Entonces, esa es la intención y esperamos que también esto sea algo que se pueda ir concretando poco a poco, pues con la ayuda y el apoyo de todos ustedes. También aquí va a ser muy valioso que ustedes puedan ir buscando en sus propias localidades o en sus propias ciudades, municipios o estados algunos servicios que ya existan y que ahí estén, porque también hay que considerar que, bueno, uno no siempre tiene todos los recursos, ¿no?, como para poderle brindar a las personas, pues, ese tipo de ayuda, ¿no?, ese tipo de atención. Entonces, habrá localidades en donde no esté disponible o accesible los centros de integración juvenil, o como en este caso, ¿no?, que el grupo de hombres, pues, solamente ahorita por el momento está en Morelia, y entonces, pues, haya la necesidad de buscar allá en nuestras localidades algunos de esos servicios. Habría que pensar en el DIF, en donde suelen tener esta atención psicológica, en los centros de salud, en donde también es común que tengan atención psicológica, y donde además, en algunos casos, al menos aquí en Morelia, se necesita que para la atención psiquiátrica o en el hospital psiquiátrico, pues sean remitidos de algún centro de salud. Entonces, a veces es forzoso tener que acudir a una de estas clínicas para que de ahí, mediante oficio, se les pueda canalizar a psiquiatría. Hay algunos otros servicios, por ejemplo, de consultorios privados. Por ejemplo, las farmacias similares tienen un número telefónico, Simitel, me acuerdo, me parece, en donde también ahí tienen el servicio psicológico, me parece que las 24 horas. Y tienen hay otras instituciones, les voy a estar compartiendo ahí también a través de WhatsApp algunos contactos de otras instituciones que también ofrecen servicios 24 horas. Hay que buscar todos los apoyos y todos los recursos que puedan estar al alcance, porque como digo, no siempre tenemos esa capacidad, ¿no?, de poder resolver y de poder brindar pues, todo lo que a veces se necesita. Por eso es que necesitamos ir creando y fortaleciendo estas redes de ayuda a nivel organizacional. Entonces, incluso en sus comunidades o en sus localidades van identificando, van ubicando algunas de estas instituciones, estaría excelente que los puedan vincular con nosotros para que entonces podamos tener como esta red y que si llega a presentarse algún caso de ese lugar, pues más directamente sepamos a dónde canalizar. Aquí es muy importante reiterar, como ya les había mencionado anteriormente, ¿no? Si es tu amigo, si es tu amiga, si es un familiar o si es un alumno, es muy útil el que les acompañemos a pedir ayuda a estos servicios profesionales y que además también, si se trata de un menor de edad o se trata de algún alumno o incluso aunque sea mayor de edad, sería ideal o sería preferible que le podamos informar a la familia, porque también aquí implica el que no siempre se pueda estar llevando con confidencialidad y privacidad. ¿Por qué? Volvemos al mismo tema de la seguridad. Está en riesgo la integridad de la persona, la integridad de su vida. Por lo tanto, es una situación de emergencia. Por este motivo es importante, es necesario que podamos estar avisando, que podamos estar notificando, aunque pensemos que eso va a ser exagerado, aunque pensemos que no es para tanto, ¿no? Es muy, o que no, incluso las personas pueden decirnos que no quieren que nadie se entere, no quieren que le digamos a nadie. Sí es muy necesario, ¿no? Es muy importante porque de quien se recibe más el apoyo de manera principal y primordial y además de quien es la principal responsabilidad, ¿no?, de hacerse cargo de esta persona, pues es en primer lugar su familia.
y por lo tanto pues tienen que estar enterados, incluso aunque la misma persona no quiera hacerlo. Entonces en este caso no podemos prometer la confidencialidad. Es igual cuando sucede algún accidente ahí en la calle, en alguna avenida, ¿no? O sea, pues lo primero es avisar e informar, ¿no? A los servicios de emergencia para que acudan al auxilio. Y lo que sigue, pues es avisar a los familiares, ¿no? Tratar de ubicarlos, de localizarlos para pues, que estén atentos, para que estén alerta y para que asuman esa responsabilidad.